invito a ponerse en pie y damos inicio a la Santa Eucaristía cantando juntos el canto de entrada. Juntos como hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía, a este encuentro con el Señor Jesús. Cada uno ha venido con sus intenciones y las vamos a ponerlas todas sobre el altar, aparte de los que ya se han leído. Tenemos aquí a Zulma Elvira Arrón Ábalos, que viene a darle gracias a Dios por sus 15 años de vida, acompañada por sus papás. Hermanos, para participar dignamente de estos sagrados misterios, humildemente pongámonos en la presencia del Señor, reconociendo humildemente nuestros pecados. Arrepentido, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa y por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Hoy la Iglesia recuerda la memoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Oremos. Dios nuestro, que hiciste insigne a Santo Tomás de Aquino por el anhelo de santidad y la dedicación a las ciencias sagradas, concédenos comprender sus enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del segundo libro de Samuel.
En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces a quienes puse como pastores de mi pueblo Israel que me construyera una casa de cedro? Di pues a mi siervo David: yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes, pero no le retiraré mi favor, como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras, conforme se las había revelado el Señor. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David mi servidor, una alianza pactaré con mi elegido, consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salve. Y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya, aleluya.
La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron: ¿qué querría decir la parábola? Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, las seducciones de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Hoy, en este día, el Evangelio de San Marcos nos va situando a Jesús junto al lago, dice. Pero Jesús contaba con una gran cantidad de gente, una muchedumbre que lo estaba siguiendo, y uno le hace pensar que esa gente estaba allí queriendo escuchar las palabras de Jesús y con varias situaciones en sus corazones, algunos enfermos, otros preocupados, otros desesperados, otros tristes.
En fin, querían escuchar el mensaje de Jesús, ese mensaje liberador. Entonces, y dice que cuando Jesús vio a la cantidad de gente, tuvo que subirse a una barca y hicieron un poquito la barca dentro del lago, y que desde allí el Señor empezó a enseñarles las enseñanzas de Jesús, que siempre atrae la atención de la muchedumbre. El mensaje de Jesús que capta la atención de la gente que lo seguía o que lo sigue. Ese mensaje que tiene un impacto en la vida de cada uno de sus oyentes. Y en esta ocasión estaba siendo así Jesús. Entonces, cuando Jesús vio, ya estaba sentado en la barca y vio a la cantidad de gente, algo les dijo. Escuchen. Es una actitud. Fíjense que hoy el problema de todo ser humano es la incapacidad de escuchar. Hoy casi ya nadie se escucha. Todos hablan al mismo tiempo y ya no se entiende lo que dicen. Todos hablan al mismo tiempo, todos en forma desordenada, quisieran opinar en una reunión, por ejemplo, y todos hablan y ya no hay esa bonita comunicación que habla uno primero, habla otro y así. Y lo que Jesús dice aquí es algo que a nosotros debemos ponerla en práctica, el saber escuchar. Por eso dice, escuchen esto. No simplemente dice, oigan, porque una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Escuchar significa poner atención, hacer el mayor esfuerzo para entender la palabra, comprenderla, para poder digerir después. Porque estoy seguro que mucha gente que viene a las Eucaristías, así como vienen, así se van sin entender nada. ¿Por qué? Porque andan con muchas cosas en la cabecita. Andan con su cabecita llena de cosas. Ay, que se me queme el arroz, ay, que se me quema la comida, ay, que no sé qué, es que va a llegar la comadre, es que no. O sea, vienen a la misa pero con muchas situaciones en la cabeza. Por eso, escuchan, oye, pero no escuchan. A veces hay otras gentes también que dicen, es que yo no entiendo la palabra de Dios. Es que dice, me pongo a leer el Evangelio del día y todo, y lo primero que hace es ponerme a dormir. Dice que la palabra de Dios les da sueño, pero para estar en el teléfono, ahí ese no les da sueño. Cristianos pícaros. Yo le diría cristianos pícaros, porque cuando se ponen a leer la Sagrada Escritura les da sueño, pero cuando están en el teléfono o viendo la novela durante todo el día no les da sueño. Con las patas arriba viendo la novela, hasta ya se saben todos los nombres de las novelas, pero no se saben ni siquiera saben cuántos libros tiene la Sagrada Escritura. Por eso. Entonces, escuchar es entonces poner atención, hacer el mayor esfuerzo para comprender mejor la palabra, comprender y asimilarla y poder hacer que esa palabra que uno escucha se transforme en vida en uno. Y de ahí nos hace mejores cristianos, nos hace cristianos responsables. Cuando la palabra llega bien entendida, comprendida y acogida en el corazón. Por eso Jesús dice, escuchen, para que la palabra sea comprendida, entendida y acogida perfectamente.
Y por eso dice, Jesús comienza entonces a relatar esta parábola. Había, dice, un hombre, y se trata tal vez de un campesino que conoce el campo y que sabe de siembras, conoce los terrenos. Entonces dice, sale a sembrar y va dejando las semillas. Y es aquí donde Jesús entonces quiere aprovechar la atención captada por la gente para decirles lo que en realidad es esta semilla. Dice, escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando dice, iba sembrando, unos cayeron en la vereda. Y más abajo entonces explica a qué se refiere eso. Entonces, los granos que cayeron en la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. La semilla que cae en la vereda, dice, son aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero al momento, dice, viene Satanás y se lleva a la palabra sembrada en él. Es como aquellos que solo salen de la misa y van a la cantina. Solo salen de la misa y a criticar al otro. Solo vienen de la misa y a insultar a la familia. Solo salen de la misa y empezar a decir palabrotas. O sea, ni siquiera ha pasado 1, 2, 3 minutos de haber salido de la misa, ya empieza con sus actitudes. O sea, de nada sirve entonces haber venido cuando pasa eso. Entonces somos como la tierra que no tiene profundidad. Escuchamos, pero cuando salimos, mira vos que te invito a un refresco, le dice un amigo al otro, se van, pero a beber. Entonces, hermanos, no somos capaces de retener la palabra de Dios. Y entonces dice, los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y la lleva. Por eso les decía que hay mucha gente hace eso, que viene a la misa, pero ya después, ya cuando sale de la misa, va a la casa a insultar, a patear a todo el mundo, a faltarles el respeto. Entonces, como que no hubiera participado. Y eso es algo que preocupa, pues, porque entonces significa que la palabra, pues, se lo ha llevado, se les ha infiltrado Satanás en el corazón de quienes hacen eso, y por eso no son capaces de retener la palabra de Dios. Luego Jesús sigue explicando, los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema, dice, o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Las semillas que caen entre terreno pedregoso son aquellas gentes que reciben con gran alegría la palabra de Dios, pero no son constantes. Van una vez a misa, después dejan otros días, nunca van, un mes después vuelvan a ir, dejan otros meses y no vuelvan a ir, y así son inconstantes, que rezan, que no rezan, que rezan y que no rezan, son inconstantes, no son estables en su vida espiritual. Y a eso se refiere. Entonces dice, reciben con gran alegría,
son como aquellos cristianos que cuando salen de cualquier celebración, salen con aquel entusiasmo, con aquella alegría, con aquel gozo, pero no permanecen. Uno dice, ojalá que este hermano o esta hermana sea perseverante, sea constante, venga permanentemente a las celebraciones, pero no. Solo van a la misa cuando hay fiesta, solo cuando hay misa, cuando hay cumpleaños, cuando hay boda o cuando hay difunto. Solo para eso van, y para lo demás, bien, gracias, no asistan. ¿Qué clase de cristianos son estos entonces? ¿O son cristianos o no son nada? ¿O son cristianos o son? Porque solo van cuando hay acontecimientos, solo van cuando hay algo. Como dicen, ay, hoy sí me voy a misa porque después de la misa dan comida, dicen otros, va. O sea, van por interés, no van con fe. Entonces, ¿de qué les sirve todo eso? Por eso dice, en cuanto surge un problema, no son inconstantes. Otros dicen, es que me criticaron, dice, ya no voy a la iglesia. Cristianos flojos porque no son capaces de soportar un problema. Es que me criticaron, es que el hermano o la hermana me hizo una mala mirada. ¿Quién sabe si la hermana está enferma de los ojos y por eso la vio de mal humor? No sabe. Es que la hermana me hizo una mala mirada, yo no voy a la iglesia, ya no voy más. Es que me criticaron, ya no voy más. Es que, hermanos, le damos mucha importancia al problema, y a veces los problemas son los que nos obstaculizan para que la semilla vaya a dar fruto. Dice, los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, las seducciones de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra de Dios. Otro dice, reciben la palabra de Dios, pero tanto es el afán por el dinero, tanto es el afán por la fama, tanto es el afán por querer aparentar lo que no se es, ahogan la palabra de Dios. Hace poco pasaba una dificultad en una comunidad. Por ejemplo, la misa estaba para las 10 de la mañana y llega a las 10:30, van llegando la gente. Al final de la misa dice, ¿y por qué llegas tarde? Es que yo me puse a arreglar mis uñas, empecé a arreglar las uñas, y por eso llegó tarde. Las preocupaciones, los arreglos personales tienen que hacer antes para llegar a tiempo a la Santa Eucaristía. Le damos más importancia a las cosas materiales que a las cosas de Dios. Si yo quiero llegar tarde o temprano, eso ya será cosa mía. Muchos dicen eso, y por eso es que no llegan. Por eso dice, la palabra de Dios, en muchos se ahoga la palabra de Dios porque se preocupan más por las cosas terrenales. Es que yo no voy a la iglesia porque tengo mucho trabajo. Es que yo no voy a las celebraciones o a la misa porque tengo mucho trabajo. Pero a la hora de morir, hermanos, ese trabajo se queda, de todo modo se queda. Pero el alma es el que se pierde. Por eso Jesús dice, ¿de qué le sirve ganar el hombre al mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve acaparar tantas cosas que al final de cuentas con todo esas cosas se van al fuego eterno? Porque nunca verán a Dios, porque le dieron más lugar a las cosas materiales que a Dios mismo. Pidámosle al Señor que nos cuide de estas tentaciones de no sustituir a Dios. Y peor ahora con esto de las ideologías, con esto del sistema neoliberalista,
con todo un sistema que viene a relativizar todo. Son tantos los peligros ante los cuales el cristiano se enfrenta hoy por hoy. Son tantos los peligros que ahogan en el alma del cristiano la palabra de Dios. Y por eso vemos tantos asesinatos, tantos secuestros, tantas extorsiones, tantos corruptos. ¿Por qué? Porque han ahogado la palabra de Dios. No han permitido que la palabra de Dios diera ese fruto precioso. Las preocupaciones, las drogas, el alcoholismo, la pornografía. ¿Cuántas cosas ahogan la palabra de Dios? Finalmente dice, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra de Dios, la aceptan y dan una cosecha. Los santos. Hoy celebramos a Santo Tomás de Aquino, que luchó por dejar unas enseñanzas sobre la fe. Los santos son los que supieron acoger la palabra de Dios. Los santos lucharon entre el bien y el mal, pero siempre le dieron un lugar supremo a Dios, los santos. Por eso, pidámosle al Señor que nos ayude a que cuando acojamos la palabra de Dios, sepamos conservarla, que nadie ni nada nos puede arrebatar de nosotros esa palabra escuchada, porque las palabras del Señor son palabras transformadoras, capaces de cambiar las vidas, capaces de fermentar de gracia las vidas, capaces de liberar, capaces de sanar, capaces de curar. Esas palabras, las palabras salidas de la boca de Dios, son palabras de vida. Por eso San Pedro un día le dice al Señor, Señor, ¿a dónde iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces que Jesús pues nos ayude a ser mejores cada día y que su palabra crezca en nosotros hasta que logre en nosotros desarrollarse y poder así hacer que nosotros demos fruto y fruto en abundante. Que así sea. Les invito a ponerse de pie, hermanos y hermanas, para elevar al Señor nuestras plegarias. Con todas nuestras fuerzas, como David ante el arca, ofrezcamos a Dios nuestras alegrías y nuestras tristezas, diciendo con confianza, Señor, alegría nuestra, ven en nuestra ayuda. Señor, alegría nuestra, ven en nuestra ayuda. Por los que se dedican a la construcción de nuevas iglesias en las regiones y países donde no hay lugares de culto, que estén atentos a las exigencias de los fieles y de la tradición eclesial y que encuentren el apoyo de los gobiernos locales, oremos. Señor, alegría nuestra, ven en nuestra ayuda. Por el Papa y todos los pastores de la Iglesia, que sean respaldados por la presencia amorosa de Dios que camina con ellos y que en su tarea de guías y maestros tengan siempre en el corazón el bien del grey que les ha sido confiada, oremos. Señor, alegría nuestra, ven en nuestra ayuda. Por los que no tienen un techo donde vivir o viven en el miedo de perder su casa por la precariedad de la situación económica, que los gobiernos sean capaces de defender el derecho de toda persona a tener una morada segura y promueva leyes que favorezcan a los más pobres, oremos. Señor, alegría nuestra, ven en nuestra ayuda. Por todos los difuntos que puedan gozar del reposo prometido a David y acompañar con su oración el camino de la iglesia peregrina en la tierra, oremos. Señor, alegría nuestra, ven en nuestra ayuda.
Pidamos también por todos los enfermos, especialmente los que se encuentran en hospitales con enfermedades graves, para que la palabra de Dios, al internarse en sus corazones, los sane, los levante, les devuelva la salud, para que con alegría se incorporen a sus ocupaciones. Por sus familiares que los cuidan, para que sientan esa esperanza, esa firmeza en la fe de que su ser vaya a alcanzar la salud. Oremos. Señor, alegría nuestra, ven en nuestra ayuda. Tú, Señor, también pidamos por Zulma Elvira Ardón Ábalos, para que, acompañada por el testimonio de sus papás, pueda acoger la palabra de Dios y pueda vivir así como hija de Dios, asumiendo su responsabilidad con alegría. Oremos. Señor, alegría nuestra, ven en nuestra ayuda. Tú, Señor, eres en verdad nuestra alegría. Hay tristeza, aturdimiento y oscuridad cuando nos alejamos de ti. Estamos seguros de esto, y con esta convicción te hemos expresado nuestras oraciones. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los pobres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te sea agradable, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de Santo Tomás de Aquino, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Ángel Antonio y su vicario el abad Héctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Edín, Armando, María, Salomé, Patricia, Joan,
José María, Ricardo Enrique, Camila María, Agustín, María Susana, Alfonso, por cumplir un año de fallecido, Emilio, Marcelino, Miguel Antonio, Marcelino de Jesús, Leonarda, por cumplir un año de fallecida, Emilio, Laura, Martín, Venancio, Rosa María, José, Manuela, Loridalma, Lucila, por cumplir 40 días de fallecida, Zoila, Vicente, Javier, Edwin, Joel, María del Tránsito, María Margarita, Pedro Celestino, Paulina, Ventura, Zoila Esperanza, Luisa, Socorro, Felipe, Jorge, Francisca, Julio, Víctor, Sendalid, Concepción, Lorenza, Paula, Juana Marcela, Ventura, Juan, Isabel, Macaria, Pedro Santos, Francisco, Santa, Tomás, Juan Carlos, Catarina, Nicolás, Francisco, Cecilia, Pascual, Ernesto, Antolina, Celestino, Fermina, Francisca, Isabel Nufio, Yoxan Antonio, Alba Estela, Julio César, Laura, Kevin, Josué, Ascensión, Dominga, Cristian, Alexia Vivian, María de los Ángeles, Amparo, Guillermo Rodolfo, Paulina, Abel Antonio y Delfina, y por todas las almas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y en comunión con todos los santos, con Santo Tomás de Aquino, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, que la palabra de Dios habite entre ustedes con toda su fuerza, nos va diciendo San Pablo. Por eso pues, unidos a Jesús, palabra encarnada, vamos a dirigirnos a nuestro Padre con esta bella plegaria que Él mismo nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, en el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas
pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Con este pan tenemos vida eterna. Cristo nos invita a la gran resurrección. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Este alimento renueva nuestras fuerzas para caminar a la gran liberación. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor.
Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cuando comulgamos, nos unimos al Señor. Formamos entre todos la familia del amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. En la familia de todos los cristianos, Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Este es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su familia, para darles a su tiempo la ración de trigo. Oremos. A quienes alimentas con Cristo, pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, para que en la festividad de Santo Tomás de Aquino aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre sobre cada uno de ustedes. Amén. Hermanos, hermanas, muchísimas gracias. Alimentados con la palabra de Dios y con el cuerpo y la sangre de Jesús, muchas gracias por su participación en esta Santa Eucaristía. Ahora pues vayamos a compartir lo que hemos aprendido aquí de la palabra de Dios. Y en el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Humildes gracias demos a Dios, que en
angustia todo se dio. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios.